Hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad, la intención es compartir con ustedes, a posteriori de haberle presentado equipos electrónicos para determinación de parámetros ambientales en sistemas acuáticos, una presentación con algo de información sobre posibilidades de monitoreo ambiental automatizado de sistemas acuáticos y también ir al relato de algunas experiencias de estrategias de monitoreo automatizado con envío telemétrico de datos. ¿Tá? Esto involucra el uso de equipos que son capaces de generar los datos y enviarlos a distancia. ¿Tá? Bueno, en lo personal tengo un poquito más de 10 años trabajando con este tipo de tecnologías. En el esquema aquí de la primera diapositiva de esta presentación pueden encontrar el diseño original de un proyecto que participamos en conjunto con investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, que involucraba la generación de estaciones de campo para el muestreo integrado de arroyos a escala de microcuenca, incluyendo parámetros meteorológicos, alimentación eléctrica del equipamiento, un muestrador automático de agua refrigerado, este, y varios sensores físico-químicos, hidrobiológicos y de nivel en el arroyo. Este proyecto, en el que participaron varios investigadores hoy en día del CURE, arrancó antes de que estuviéramos trabajando aquí en el CURE. Involucró el monitoreo de 2 arroyos en Uruguay, ubicados en el cierre de unas pequeñas microcuencas de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, bajo distintos usos del suelo, distintas intensidades agropecuarias de uso del suelo, y 2 cuencas pareadas en Dinamarca. Como primer comentario de las grandes diferencias que existen aquí y allá para hacer este tipo de muestreos, pueden ver cómo el muestreador automático de agua en Dinamarca se encontraba en el medio del campo, me refiero a la imagen de arriba a la derecha, en el medio del campo, sin ningún tipo de protección, cerca de un camino y con un contador eléctrico que lo alimentaba. Aquí en Uruguay se construyeron estaciones de muestreo con paneles solares en el techo y bueno, en varias de ellas tuvimos que disponer carteles que trataban de desalentar el robo de equipos. Bueno, acá tiene algunos de los sensores meteorológicos en estos equipos, en una de las estaciones en Uruguay. El que aparece en primer plano es un pluviómetro que mide lluvia, y el que aparece en segundo plano es el sensor de temperatura y humedad atmosférica. Y también aparece al lado, más chico sobre la tabla, un sensor de radiación de luz, de cantidad de luz, parecido o equivalente al LICOR que yo les mostraba en la presentación anterior, más basada en equipos de uso in situ, que por fuera de esa estructura del sensor tenían algo parecido a una lamparita, un difusor de luz. Todos estos equipos estaban conectados a un data logger dentro de la casa, guardaban los datos cada 10 minutos, también estaban conectados al sensor de nivel del arroyo y cada vez que se concurría al campo había que bajar esos datos, llevarlos al laboratorio, a la oficina, y luego analizar ese set de datos, ver si habían ocurrido problemas, si habían habido cambios. Estas estaciones de monitoreo no tenían telemetría de datos. Entonces muchas veces lo que pasaba es que llegábamos al sitio, volvíamos adentro de esa pad, de esa computadora portátil amarilla y negra con el set de datos y nos dábamos cuenta que un sensor no estaba funcionando, por lo que teníamos que volver al campo y bueno, perdimos en varias ocasiones periodos de datos bastante largos y era bastante dificultoso de arreglar porque había que conseguir los repuestos, llevarlos al campo, viajar cientos de kilómetros. En fin. En estas casas también, allí se ve la etiqueta ISCO,
esa es la marca, ese es el equipo muestreador de agua, que es una bomba programable en donde se le pedía que tomara 100 mililitros de agua cada 4 horas y los integrara en un bidón refrigerado, en un espacio refrigerado que nosotros íbamos a remover cada 15 días. Bien. Esto nos permitía saber la concentración promedio de nutrientes o de sólido de suspensión en el arroyo en lapsos de cada 15 días, con un nivel de detalle que sería imposible pensando en personas muestreando en el campo para obtener set de datos comparables a los que generaban estos equipos. En el fondo del arroyo también había una sonda multiparamétrica, como la misma que les mostré en la última presentación, pero con 2 sensores ópticos y que podía medir este tipo de parámetros como los que se muestran acá. Esta era, digamos, la expectativa. Vos vas a dejar los equipos van a tomar los datos solos, todo va a funcionar bien y yo voy a tener un set de datos divinos para analizar. La realidad es bastante más compleja que esta. Aquí estamos recuperando una de las ondas del fondo de uno de los arroyos, luego de un evento de crecida que tapó todo con arena y grava. Les puedo mostrar acá, este es el sensor óptico de una de las ondas SISI, en donde la esponjita que hace la autolimpieza de la superficie del sensor había sido sustituido por grandes granos de arena, que lo que hacían en vez de limpiar era raspar cada uno de los sensores cuando actuaban. ¿Por qué les muestro esto? Los problemas. Ahí tienen los sensores cómo quedaron por el raspado, ¿no? Y cada sensor de estos es muy caro. Ahí tenemos el sensor de turbidez a la derecha, óptico, y el sensor de oxígeno a la izquierda, óptico, todos rayados por el mecanismo. Porque uno piensa, bueno, este tipo de equipamiento automatizado es capaz de generar una cantidad de información increíble, de muy buena calidad y que sería imposible de obtener por otros medios. Esto no quiere decir que meterse en estos bailes sea tirarse para atrás, instalar los equipos, tirarse para atrás y desentenderse de la temática. El mantenimiento, el funcionamiento, el conocimiento de estos equipos, su calibración, la reposición, el costo, es bastante importante y hay que ser realista en el momento de diseñar un proyecto que tenga en cuenta el uso de este tipo de equipamiento. Las interferencias pueden ser múltiples y van mucho más allá de las previsiones que uno pueda tomar y de la imaginación que uno tenga. Por ejemplo, acá ven el vaso del pluviómetro colonizado por un hornero que se había empacado en construir su nido adentro del pluviómetro con la boca mirando hacia arriba y por lo tanto el pluviómetro dejaba de producir datos porque se tupía de barro y tampoco el hornero podía utilizar ese nido porque como la boca le quedaba para arriba cada vez que llovía se le inundaba el nido. Y esto fue a pesar de que nosotros habíamos puesto esa malla metálica para tratar de desalentar a este animalito insistente. Esto nos pasó varias veces. Por lo tanto, el desarrollo de experiencia es muy relevante. Uno puede diseñar y generar las mejores condiciones y luego la experiencia te va diciendo que tus opciones quizás debieron ser otras. De esas cosas no esperadas, este es el muestreador de agua, ahí se ve con la tapa que decía ISCO fuera. Se ve la bomba programable y pueden ver que un nido de hormigas, estas que se le llaman comúnmente hormigas locas, había colonizado la base de la bomba y había generado un hormiguero. Esto no nos impidió tener datos de buena calidad, pero bueno, imagínense lo que fue el mantenimiento de estas estructuras, ¿no? Bueno, y la necesidad de usar insecticidas para salvar los equipos, porque bueno, estos equipos, si bien son muy fuertes, muy resistentes, bien diseñados y de alto costo, sufren estas condiciones. Máxime cuando a veces lo que aparecen no son hormigas, sino que son ratones que se comen los cables de datos y algunos equipos ya vienen calibrados con un cable de un largo específico y uno no puede modificar el cable y la extensión porque el equipo ya se descalibre y mide otras cosas. Y también, ahora que estamos de moda por el uso de guantes y mascarillas, los ratones, los colilargos que en su momento nos coparon las estructuras, son transmisores del virus del anta. Bueno, bastante complejo, las dos caras de la moneda. Uno, utilizando esta metodologías, este equipamiento, somos potencialmente capaces de generar set de datos no continuos en el tiempo, pero de altísima frecuencia,
con una gran utilidad, pero esto involucra un conjunto de dificultades extras que otros tipos de monitoreo no tienen, y hay que tener en cuenta, hay que preverlo, hay que hacer las protecciones necesarias, en fin. Bueno, ese proyecto duró varios años, aprendimos mucho, mejoramos mucho, hasta que pudimos tener las estaciones de monitoreo funcionando sin interferencia de este tipo de problemas. Esto fue más o menos entre el 2009 y el 2013. Luego de unos años, otra de las experiencias tuvo que ver con el monitoreo de alta frecuencia, de calidad de agua, para la generación de un sistema de alerta temprana de la usina de potabilización en Laguna del Sauce, a cargo de la OCE-UGD. Yo estuve a cargo de parte de esa experiencia, que involucró sondas del mismo tipo de las que teníamos en esos arroyos que monitoreábamos. Las instalamos en el caño de entrada de la planta de la Laguna del Sauce, de potabilización de la Laguna del Sauce, y en este caso empezamos a utilizar telemetría de datos en acuerdo con una empresa privada. Las sondas ya se las presenté, tomaba un dato cada 10 minutos y se generó una serie de alertas que era capaz de generar el sistema, que informaban sobre problemas o cambios en la calidad de agua que podrían involucrar la necesidad de la toma de decisiones por parte de los operarios de la planta y cambios en el procesamiento, ¿no?, de esas masas de agua, o que te informaran de posible mal funcionamiento del equipo, ¿no? Datos que no tienen sentido, un pH de 0, no tendría sentido que fuera medido y seguramente no lo estuviese midiendo, o había una pérdida del dato, o había un registro inadecuado del dato, ese tipo de cosas. Y bueno, se podía ver, ustedes fíjense, en el sistema informático, un reporte sinóptico a tiempo real de las distintas variables, temperatura, conductividad y conductividad específica corregida a 25 grados, pH, la concentración en células por mililitro, esto es, células que contienen ficocianina por mililitro, la turbidez en unidades nefelométricas, de turbidez que hoy olvidé comentárselas, pero es la unidad que se mide con un turbidímetro, con un equipo para medir turbidez, porcentaje de saturación de oxígeno, concentración de oxígeno y concentración de clorofila en agua. Recuerden que esta concentración de clorofila es medida fluorimétricamente, y es semi-cuantitativa, y si bien te da una unidad de microgramos por litro, está asumiendo una cantidad de cosas que solo te permiten saber si hubo un cambio hacia arriba o hacia abajo en la concentración de fitoplancton, lo mismo que la ficocianina, que ahí aparece como 1338 células por mililitro, que está asumiendo determinado tamaño de células, determinada cantidad de ficocianina por células, entre otros parámetros. Permítanme silenciar el celular, que olvidé hacerlo. Bien. También te daba una alerta después de determinado número de días para el mantenimiento del equipo. Te daba un informe sobre el estado de una boya de nivel para que la boya nunca quedara fuera del agua porque los sensores se echan a perder. Entonces había una boya de nivel, si estaba alimentado por corriente de 220 y si el gabinete donde estaba este equipo que les mostraba recién, que es el data logger y el traductor de datos, estaba abierto o no estaba abierto. Este sistema permitió generar set de datos súper interesantes. Como estaba en el caño de entrada de la laguna, mientras se bombeaba agua, reflejaba la calidad de agua de la laguna, pero cuando se dejaba de bombear agua, empezaban a cambiar las condiciones dentro del caño y se generaban modificaciones de la fisicoquímica del agua dentro del caño, que a veces hacían saltar las alertas sin que hubiera un problema. El tema es que el agua no estaba circulando y los organismos que estaban ahí presentes consumían el oxígeno, por ejemplo, y bajaba la concentración de oxígeno. ¿Ah? Bueno, el primer problema no esperado que ocurrió en esta experiencia fue de que el nivel de la laguna subió en el invierno siguiente y en el lugar donde estaba la boya y donde estaba el data log y donde llegaba corriente 220 empezó a ser impactado por las olas en los momentos que el viento soplaba en la dirección de la usina, hasta que fue prácticamente tapado en algunos momentos.
Luego la laguna permaneció en un nivel muy alto y tuvimos que recuperar el equipo que había dejado de funcionar, ya que por más que habíamos tomado recaudos, que se habían tomado recaudos, este, fíjense que había entrado no solo agua, sino que material vegetal adentro, ¿no? La capacidad, la fuerza que tiene el agua, muy importante. De ahí aprendimos varias cosas de cómo hacer bien algunas cosas, hacerlas mejor, y qué cosas no hacer, hasta la posición de los agujeros en las cajas estancas, ese tipo de cosas. El segundo año, en la siguiente temporada, el año 2017, para evitar este tipo de problemas se decidió conectar al sistema de bombeo a un tanque y allí ubicar la sonda. El problema es que el bombeo tuvo muy bajo caudal y empezaron a predominar las condiciones que se generaron adentro del tanque, por lo tanto las medidas de la sonda no reflejaban lo que ocurría en la laguna y no sirvieron como un sistema de alerta. Y para el último año, que fue fines de 2017 hasta junio de 2018, se decidió poner la planta en la propia laguna, en un pórtico que se encuentra al lado de la toma de agua. ¿tá? En esa caja que pueden ver ahí estaba el data logger y allí abajo estaba dentro de un caño la sonda, ¿tá? Conectada por un cable al data logger con envío telemétrico de datos. Esto funcionó muy bien. Si bien habíamos previsto algunos problemas, funcionó muy bien por el año 2018, que fue el último año que yo participé en esta experiencia. A los que quieran conocer un poco más, esta experiencia está publicada como parte de un artículo que está disponible en la revista Inotec, la revista del LATU, y que cuenta algunos de los criterios utilizados y los equipos utilizados. Bueno, ustedes fíjense, esto te daba un dato cada 10 minutos y era capaz de generarte una alerta si había un cambio, por ejemplo, el pH bajaba entre dos medidas de determinado porcentaje, o si la concentración de oxígeno bajaba por debajo de determinado límite que se había establecido en función del conocimiento que teníamos ya previo del funcionamiento de la laguna y de este tipo de sistemas. Esto es sumamente útil desde el punto de vista técnico y de la gestión ambiental o de una planta de potabilización. Lo que resulta imprescindible es establecer a priori los protocolos de acción que deben generarse cuando ocurre el disparo de una alerta brindada por uno de estos equipos. No quiere decir que uno deba hacer cuando cuando se emite una alerta, uno deba hacer exactamente una cosa, pero debe integrar ese dato al sistema de toma de elecciones, de toma de decisiones, y debe estar establecido cómo integrarlo, qué cosas monitorear adicionalmente y cómo sacar conclusiones a partir de ese dato. Luego de esa experiencia, a partir de esa fecha yo me desvinculé. En este último plazo y a partir del año pasado, 2019, estamos en el desarrollo de equipos autónomos con telemetría de datos para ser instalados como boyas en lagos de Ciudad de la Costa. Estos equipos podrían ser instalados en otros sistemas, por supuesto, pero bueno, los estamos construyendo a medida y específicamente para lagos de Ciudad de la Costa. Lo estamos haciendo en conjunto con la misma empresa que trabajaba para la OCE y hacía la telemetría en la experiencia anterior en Laguna del Sauce. Aquí tenemos la caja estanca, que es la que recibe los datos de los sensores. En este caso compramos sensores independientes sin una sonda en donde conectarlos. Por lo tanto, hay que conectarlos directamente a la caja estanca. Uy, disculpen, que me fui para atrás. Por ejemplo, los sensores ópticos pueden aquí mirar en la figura que tienen unos limpiadores tipo cepillos. Acá tenemos un sensor óptico de oxígeno y uno de turbidez y un limpiador único que es capaz de limpiar a los dos. Bueno, esto ha llevado un esfuerzo muy importante, pero nos ha permitido llegar a diseñar equipos a medida con costos relativos más bajos que los disponibles en el mercado. Bueno, y este es el tipo de datos que generan los equipos que están en etapa de prueba. Ya deberían estar instalados, pero bueno, esto de la emergencia sanitaria nos ha generado varias interferencias y complicaciones. Esperemos que en las próximas semanas instalar la primera y segunda boya y más adelante la tercera. Algunos de los problemas que han surgido no esperados, se los intento
mostrar acá. Esta es la carga de la batería informada por telemetría, que cuando llegó a un voltaje de 12, disculpas, que llegó a un voltaje de 12 voltios, cayó a más o menos 7 voltios, por una falla en la batería, ¿no? Esto tiene paneles solares, se carga y todo, pero a los 12 voltios la batería falla y cae, y nos ha pasado con más de una batería. Por lo tanto, ahora le estamos haciendo unas protecciones de rango de voltaje en su funcionamiento más finas, con algunos componentes extras. La carga de las baterías no puede ser ni demasiado alta ni demasiado baja para asegurar el funcionamiento adecuado del equipo. La cuarta experiencia está vinculada con esta, es la segunda boya que les mencionaba. La estuvimos haciendo en el 2019 en colaboración con docentes y alumnos del colegio José Pedro Varela de Ciudad de la Costa. Las fotos están modificadas porque hay muchas fotos que son de estudiantes menores de edad y preferimos hacer difusión de esta forma por responsabilidad. Pasamos por varias etapas, desde el armado del tanque, fíjense, es un tanque de agua pintado con una pintura especial, la construcción de los circuitos y la utilización de placas de Arduino, la instalación de paneles solares y baterías, allí en el colegio, con la participación de Javier García, quien es el que está armando esta boya. Y bueno, ellos lograron hacer un prototipo y presentar este trabajo. Lo que va a hacer este equipo es va a medir temperatura en distintas profundidades en el lago. Esto es por un tema de costos, que no pudimos agregar sensores de otras variables, como en el caso anterior, y enviarlos telemétricamente por celular a los que uno pueda acceder vía web a los datos. ¿Ah? Esta boya estará siendo instalada en las próximas semanas, si todo funciona bien en esta coyuntura. Bueno, así que nosotros hemos trabajado en varias experiencias, tenemos más de 10 años gestionando este tipo de estrategia de monitoreo ambiental. Y bueno, al final de esta presentación vamos a sacar algunas conclusiones generales que nos parece bueno presentarlas como lecciones adquiridas. Pero antes les vamos a presentar algunas otras experiencias que se han realizado en el país. Una ha sido en el último quinquenio, una experiencia desarrollada por Antel y el Ministerio de Industria y otros actores públicos a partir de la crisis de calidad de agua que existió en el 2013 en el río Santa Lucía. Fue una generación de una boya multiparamétrica con envío de datos telemétrico, similar a la que les mostraba recién. Es un equipo con un desarrollo con gran nivel de sofisticación, pero que no ha tenido continuidad en el tiempo. Se comenzó, el diseño se desarrolló, se instaló en uno de los 4 puntos que estaba previsto, aunque se armó más de una boya, y se instaló en Canelones, en el arroyo Canelón Grande, cerca del punto de corte de la Ruta 11. Por un tiempo estuvieron publicados en la web esos datos, en un sitio que se llamaba Cuenca Inteligente, pero bueno, eso fue discontinuado por falta de financiación. Y bueno, esta experiencia que el país recorrió, al parecer, no estaría teniendo continuidad, lo que es una verdadera lástima. Este equipo, yo creo que es una experiencia muy interesante, pero como se realizó se realizó como una estrategia de desarrollo tecnológico para su venta posterior, y eso no habría ocurrido, es muy difícil capitalizar los aprendizajes realizados en la experiencia. Otra experiencia tuvo que ver con el desarrollo, algo parecido a lo que estuvimos haciendo con los alumnos del José Pedro Varela, por parte de estudiantes finales de Facultad de Ingeniería, un proyecto que se llamaba Galatea, Grupo de Análisis Local y Alerta Temprana de Calidad de Agua, que generó un prototipo como proyecto de final de carrera, con varios sensores, en el cual algunos colegas estuvimos asesorando, pero que bueno, esa experiencia también quedó cortada en esa etapa como proyecto final de carrera. Luego
promotores, estudiantes de esa carrera, se recibieron, consiguieron trabajo en otros temas y esto no tuvo continuidad. Pero este proyecto del Garatea, a los que lo quieran explorar, está disponible en la web, es muy interesante. Bueno, y otro proyecto que viene gestionando hace unos años en el seno del CURE esta boya de la foto, es una boya desarrollada en la Universidad de Bahía Blanca, comprada por el Grupo de Manejo Costero Integrado, y que estuvo instalada un tiempo en Laguna de Rocha. Hubieron 2 boyas de estas, hubo un problema importante de falta de mantenimiento. Luego la gente de manejo costero logró contratar a una persona encargada que la puso a funcionar nuevamente. Y bueno, esta boya está transmitiendo datos desde hace un tiempo, la segunda boya todavía no. Pero bueno, involucra, yo creo que en el aprendizaje ha involucrado un aprendizaje, disculpen la redundancia, muy relevante en cuanto a lo que involucra el mantenimiento de estos equipos. Involucra recursos humanos, horas, dinero, reposición de sensores, mantenimiento de sensores, etc. Bueno, como lecciones aprendidas. Sin duda alguna, las tecnologías de monitoreo automatizado de sistemas acuáticos permiten generar información a escala espacio-temporales que resultaban utópicas en el pasado. Tenemos un conjunto amplio de puertas abiertas que no existían y que desde hace poco más de una década están disponibles en el mercado y son accesibles para proyectos de monitoreo, de gestión ambiental, de investigación. Esto hace posible que hoy podamos realizar el seguimiento de alta frecuencia y a largo plazo de las condiciones hidrométricas, físico-químicas y aún hidrobiológicas de un sistema acuático, ¿no? Hidrobiológicas me refiero a la capacidad de medir clorofila o ficocianina a distancia y autónomamente. Hacen posible también acompañar y conocer la variabilidad de sistemas que son fuertemente dinámicos, obtener datos nocturnos. Nadie o casi nadie, salvo en un proyecto muy específico, va a ir a tomar a las 4 de la mañana una muestra de calidad de agua o durante el pico de una crecida, y esto permite superar condicionantes de las estrategias de monitoreo tradicionales que involucran una persona, una camioneta y un bote en general, y un muestreo específico en un momento en donde es el más adecuado y el más amigable en las condiciones ambientales. Posibilitan también aplicar enfoques integrados de calidad y cantidad de agua, lo que a su vez repercute en la evaluación de flujos de nutrientes o contaminantes, que empieza a ser posible, balances de masa, evaluación de externalidades de actividades productivas, en el momento que no hay un control, un fiscalizador en el campo, y ese tipo de cosas. La combinación del seguimiento en alta frecuencia, del monitoreo automatizado, con el envío telemétrico de datos, posibilita también el seguimiento a tiempo real y el establecimiento de alertas tempranas. Y los programas de alerta temprana tienen que ser acompañados por un protocolo de actuación para la toma de decisiones a corto plazo. Esto es bastante complejo cuando los proyectos son multiinstitucionales, porque si hay un encargado de generar los datos, quizás el encargado de interpretar esos datos es otro, y el de tomar acciones en función de la interpretación de datos es un tercero. Los flujos de información son fundamentales y los protocolos de actuación son fundamentales. Sin duda, el diseño ideal para este tipo de sistemas involucra la constitución de una sala de situación con capacidad de curación e interpretación de los datos. Que se generen los datos no es suficiente. Alguien tiene que estarlos viendo, tiene que estar descartando los datos erróneos, quedándose con los adecuados y tiene que tener la capacidad de interpretarlos. Eso involucra que poner un equipo no es suficiente. Uno tiene que tener un equipo y alguien mirando los datos a tiempo real, sabiendo si el equipo se descompuso o no se descompuso para tomar medidas, o en el caso de la generación de alertas tempranas, para tomar medidas que no tienen que ver con los equipos, sino con lo que viene después, por ejemplo, en el uso del recurso hídrico. Ahora, hay una gran ventaja, es que gracias al envío telemétrico uno no tiene por qué tener una sala de situación o una persona encargada para cada equipo. Puede tener una persona o un equipo reducido de personas mirando muchos equipos o muchas situaciones ambientales en distintos ecosistemas. Esta capacidad se puede centralizar
para un elevado número de estaciones de monitoreo y automatizadas, y por lo tanto se reducen los costos si la misma estrategia se aplica en distintos puntos del territorio. Bueno, el lograr hacer lo que hasta el momento era imposible generalmente es percibido como que lograr la automatización es un objetivo simple y la solución de todos los problemas, pero nada está más lejos de la realidad. Esto es algo adicional a las estrategias tradicionales que aporta información que sería imposible conseguir por otras medias, pero no te simplifica la vida. Seguramente te la complejice y hay que asumir que esto es así. El monitoreo automatizado genera nuevas demandas que no pueden ser adquiridas en el mercado. Particularmente, se necesita una muy importante capacidad de curación de datos. Si se generan muchos datos, no tengo una tabla con 3 datos por estación del año. Tengo una tabla que tiene 20 variables o 25 variables y tengo un dato cada 10 minutos. Esto involucra una curación, una depuración de esas bases de datos que lleva bastante tiempo y esfuerzo, y si uno espera que se acumulen muchos miles o millones de datos en una estación o en varias estaciones, luego el esfuerzo es casi que irrealizable. En conclusión, en estas etapas iniciales particularmente, pero yo creo que esto va a ser una estrategia que deba adaptarse a largo plazo de forma permanente, ninguna estrategia de monitoreo ambiental con base de automatismo y telemetría de datos, con generación de grandes cantidades de datos, puede desarrollarse sin vincularse efectivamente a la generación de conocimiento. Esto es investigación científica, ¿tá? Y menos el monitoreo automatizado. Bueno, sin duda alguna esto es una presentación básica, simple e introductoria sobre estas estrategias. En otros países del mundo existen proyectos que son bastante más ambiciosos de los que hemos desarrollado aquí en el país, y hacia ahí debemos dirigirnos, pero no estamos en cero. La buena noticia es que no estamos en cero, que tenemos más de 10 años de experiencia, que hemos aprendido mucho, hemos logrado adaptar tecnología generada en otras latitudes, y estamos logrando generar propuestas o soluciones específicas para nuestros problemas específicos, y hemos aprendido bastante en el derrotero. Así que bueno, a los que le interesen la temática, estamos a las órdenes. Saludos.